Perfecto, ¿cómo están, niños? ¿Qué tal? Bien, profe. Qué buena, Estrella, gracias. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Bien. Buenos días, Iván. Hace mucho calor a veces. Oh, sí. Muchísimo calor. Sientes que te derrites todos los días, es horrible. ¿Y usted cómo ha estado, profe? Ay, bien, pero califique y califique. Por eso no hemos tenido clase, porque estuve calificando todos sus proyectos. Muchísimos. Ok. Ya apenas, ya voy a acabar. Me faltan como 5 nada más de los 70 proyectos que tuve que leer. Pero ya casi acabo. Ya Entonces, cada... ¿cómo Dime. vamos a tener clase? No, sí. Ah, ok, No, sí. ok. No, y sí, a menos de que no quieran clase. No, sí. No tengo, tengo el material todo revuelto otra vez, que no les digo que no me ha dado tiempo de arreglarlo. Pero ahorita vamos a arreglar. Que ya vimos el 3.1, que fue hasta donde es modo direccionamiento. Nos falta lo del ALU, que es el 3.2. Directo. Esto fue lo del principio. Lo de la segmentación. Aquí está. A ver, denme un minuto para organizar esto. Bueno, como dos. Profesor, si está hablando, está silenciado, profe. Sí, es que me hablaron por teléfono. Y no quería que supieran de qué hablaba. Suena sospechoso, profe. ¿Eh? ¿Es sospechoso? Es- ¿Será? No, hombre, son los clientes molestos, hombre. Puro cliente molesto. Son las 8, ni siquiera amanece todavía y ya están aquí dando lata. No sé qué pasa.
ver, vamos a ver, atención a clientes. Uno que quiere trabajar en esto es de reservas. No, bueno, o sea, está. No. Ahorita que acabe mi clase. Sí, te la hago. Ya. ¿Dónde también, Mateo? Bueno, a ver, vamos a ver esto. Vamos a ver rápido el tema que nos toca. Y vamos a ver, esto también lo vimos. Control. Claro, no está fácil. Estos son nos faltan dos temas que son un poquito pesados en cuanto al contenido que tienen, no tanto en la dificultad de aprenderlos. Pero pues nos toca ver esta parte y hay que poner un poquito de atención. Es la base de cómo vamos a operar la unidad aritmético-lógica. Pero eso también vamos acá. Ya no vi cuántos somos. ¿Cuántos somos? 20. Somos 30 y casi 40. Pero no importa. Estamos más de la mitad. Entonces, vamos a ver. Esta parte del ALU, la unidad aritmético-lógica, es la que nos va a ayudar a que podamos realizar todas las operaciones, así como el nombre lo indica, aritmético y lógica. Vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir, y con esas 4 operaciones básicas vamos a calcular todas las demás. Y vamos a realizar también las operaciones lógicas, todas las comparaciones, lo que es el sí, el y, el o y el no. Y todo va a suceder entre 2 números. Siempre van a ser en números. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en bits. Entonces podemos hacer esa comparación de manera fácil y rápida. Esta ALU, vamos a decirle ALU para no decir todo el nombre completo. El ALU tiene la capacidad de almacenar todos estos dígitos binarios y va a realizar las operaciones más elementales. ¿Por qué? Para hacer que el equipo o hacer que esta ALU sea mucho más sencilla. Si es más sencilla, requiere menos componentes y es más fácil de poder procesar. Además, todas las operaciones matemáticas, por más complejas que sean, raíces cuadradas, derivadas, integrales, todo tiene su base en 4 operaciones básicas.
que son la suma, la resta, la división y la multiplicación. Y aún así, la división y la multiplicación se pueden realizar con sumas y restas. Al final de cuentas, casi todas las operaciones matemáticas son operaciones de suma y de resta de manera consecutiva, ordenadas de cierta forma que permiten llegar a ese resultado. Ahora, esta ALU, quien primero la visualiza y la idea, es von Neumann para la computadora, para la EDVAC. Si recuerdan, en la primera parte vimos toda esta parte de la EDVAC. Entonces, von Neumann la conceptualiza y a él se le hacía muy lógico o muy normal, pues que una computadora tuviera ciertas partes especializadas, es decir, ciertos órganos especializados para esas operaciones. Así como nosotros tenemos órganos especializados para realizar ciertas funciones, a él se le hacía muy razonable pues que los computadoras también tuvieran esa parte para poder hacer operaciones mucho más eficientes. Si la unidad está especializada en una cosa, lo va a hacer el 99% de las veces mucho mejor que una general. Por eso se inventa o se desarrolla esta ALU. Se fijan, aquí tenemos el simbolito. Siempre que vean este simbolito de una B, parece una B, van a ver, o va a estar identificada como si fuera el ALU, donde A y B, no sé por qué está negro, pero debe ser amarillo. A y B son las entradas, son los dos operandos con los que hemos estado trabajando en las instrucciones, los operandos y los modos de direccionamiento, las operaciones, los microcódigos, todo eso pasa por aquí. A y B son los operandos, F es la entrada del CU del contador, la D es la salida y la R también es una salida. Aquí se controla el estado y aquí el resultado de la operación. Por eso hay 4 partes en este ALU. Los dos operandos, la unidad de control, el control unit, la salida del estado y el resultado final. Para saber qué pasa cuando, por ejemplo, si metemos un número que no podemos calcular y se desborda, la D es la que nos va a indicar que la salida es errónea. O cuando queremos dividir entre 0. Entonces, toda esa parte viene ahí en la D. Entonces, ¿cómo funciona el ALU? Se va a componer de 4 partes principales, que va a ser el circuito operacional, el registro de entrada, el acumulador y los registros de estado. ¿Se acuerdan que vimos que todos los procesadores tenían sus registros internos y eran visibles o invisibles? Dependiendo. ¿Qué quieres? Los chocolates. ¿Qué? ¿Por Reyes? Sí. Nada más me distraes, Fabián. Espérenme, porque habló nuestro. Se me fue la avión. Ay, cómo me choca. Entonces estábamos en el ALU, tiene los registros funcionales. Si recuerdan, cuando estábamos viendo la parte del procesador, vimos que teníamos registros visibles e invisibles, donde podíamos trabajar con estos resultados. Entonces, aquí es donde se van a tomar. Todos estos registros van a guardar los datos necesarios que necesita el ALU para poder procesarlos. Y siempre se van a guardar en los registros del ALU, que son los registros invisibles. Van a estar ahí para tenerlos siempre disponibles. Y ya el NOR Bridge, en conjunto con otros componentes de la memoria, se van a encargar de mover los datos entre los registros y la memoria para poder estar intercambiando los datos. Eso no lo hace el ALU, porque el ALU nada más sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Nada más. Entonces, esta ALU va a estar controlada por una unidad de control, que es la que le va a decir qué operación debe realizarse. ¿En qué otro punto entraba la unidad de control que vimos? De todo lo que hemos visto, ¿en dónde entraba en juego la unidad de control? En el chipset. En el chipset, ahí es una buena, exacto, porque usa el reloj. ¿Y qué es lo que va a hacer la unidad de control? ¿Qué va a indicar?
¿Para qué la queremos? ¿Qué operación va a realizar? Sí, va a decir qué operación va a realizar y además, gracias, va a controlar. Recuerden que la unidad de control controla el flujo de instrucciones. En el ciclo de la instrucción, quien va llevando, si recuerdan el diagramita, quien va llevando el control es la unidad. Él decide qué instrucción sigue, cómo se va trayendo, cómo se pone, cuál es la anterior, la posterior. Todo eso va con la unidad de control, porque es quien lleva el ritmo de todo el proceso. Y esto funciona, recuerden, en conjunto con el reloj que tiene el equipo. Es lo que va a dictar el ritmo en que van sucediendo las cosas. Una parte importante del ALU es saber que las computadoras no almacenan con precisión infinita. Tenemos un límite. ¿Qué es lo que dicta el límite de la precisión de los números? Recuerden la arquitectura. ¿Qué característica del procesador nos dice cuál es la precisión de los números? No, vamos, piénsenle, despierten. A ver, en lo que le echo leche a mi café. Vamos, alguien que se aventura, a ver, Iván. ¿Qué te dice qué precisión tiene tu procesador? Vamos, aventúrense, no respuestas malas. ¿Los núcleos? ¿Los qué, perdón, Ernesto? ¿Núcleos? ¿Los núcleos? No. ¿Puede ser el CPU? Sí, el CPU, pero ¿qué parte de la arquitectura del CPU te dice cuál es la precisión de tu número más grande? Los núcleos nos van a ayudar a hacer el trabajo más rápido, como vimos con la segmentación. Son un par de numeritos que siempre se mencionan por ahí en la arquitectura. O sea, las respuestas son números. Sí, son dos números que te dicen cuál es la precisión de tu procesador y ya lo hemos estado viendo. ¿Los bits? Los bits. Entonces, ¿cuántos exactamente, Mario? Los bits. ¿Cuál es el número más grande que tenemos hasta ahorita en un procesador? 64. De 64. Esa es la precisión que tiene un número. 64 por 2 a la 10 es el número más grande que podemos generar. Bueno, 2 a la 9 porque usamos 1 para el signo. Entonces, piensen, o sea, vean todo lo que hemos visto y toda la relación que tiene. Todo tiene relación, todo está relacionado. Ese era el chiste del ejercicio de la tarea, del proyecto. Que vieran esa relación.
Entonces, todo esto se junta aquí. ¿Cuál es el número más grande que podemos representar? Pues el número que nos dé 64 bits. ¿Por qué? Porque no podemos representar más números, no hay capacidad en el equipo. Cuando haya computadoras de 128 bits, estaremos limitados a 128 bits, no hay más. Entonces, esta precisión está limitado a 64 bits. No podemos dar un número más grande que eso. ¿Que es un número muy grande? Sí. Pero estamos limitados a ese número. No podemos dar otro resultado más grande. Ahora, con este número de bits que estamos trabajando en el ALU, es lo que nos va a permitir resolver esas operaciones y poder resolver la mayor parte de los problemas. Pero siempre va a estar determinado un formato. Dentro de esos 64 bits va a haber un formato que nos permita poder leer el número. Entonces, realmente no tenemos los 64 bits como tal. Recuerden la instrucción. ¿Cómo era el diagramita de la instrucción? ¿Cómo iba primero? Llevaba 3 partes, que era el código de la instrucción, el microcódigo de la instrucción, después el modificador, y después venía el operando 1, el operando 2, y el espacio para otra, ya los dos operandos. Entonces, realmente estamos trabajando en 64 bits, no tenemos un número de 64 bits, estamos ocupando datos para ese formato de número que vimos en las instrucciones. Entonces, con toda esta parte de esta información, vamos a maximizar lo que sea más grande. Entonces, tenemos el número entero que podemos representar. Si usáramos todos los bits de la palabra de la computadora de 32 a 64 bits, vamos a ocuparlo para representarlo, pero no podemos usar los 64 o los 32 bits. ¿Por qué? Porque necesitamos un bit para el signo. Entonces, realmente estamos trabajando con 31 bits. Si usamos todos los números, vemos que eso tampoco no es posible. De tal manera que si tenemos 32 bits, el número que podemos representar es de menos 2 a la 31 menos 1 hasta 2 a la 31 menos 1 en positivos, que son aproximadamente 2 terabytes de números. En estos números enteros, el formato siempre va a ser exacto. Es decir, no podemos representar un número mayor de 2.147.483.147. Eso es lo que representan los 32 bits. Si quieren saber cuál es el número más grande que podemos representar en 64, hay que hacer la misma operación, pero vamos a elevar al 64. Es un número infinitísimo, son como 4 veces este número. No es cierto, son 30 veces más este número. Entonces, todo este tipo de operaciones con enteros siempre van a ser exactas. Y debe estar siempre dentro del rango de este número. No podemos rebasar un número más grande que este. Cuando el número que calculamos y que podemos representar, en este caso con 32 bits, lo sobrepasa, decimos que el número o el procesador está en overflow. Se desbordó, hubo un exceso de bits, de números para procesar, y eso también es un error.
Por eso, cuando nosotros hacemos la operación de división, si se acuerdan en programación, cuando hacemos la operación de división, siempre nos va a dar el número entero. Y el residuo lo vamos a descartar. ¿Qué operación usamos para obtener el residuo de una división? ¿No? ¿Nadie se acuerda de sus clases? ¿Cómo dijo, profe? ¿Con qué comando en el compilador obtenemos el residuo de la división? ¿En serio nadie se acuerda? Bueno. ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Por qué obtenemos el residuo de la división? A ver, piénsenle. ¿Cómo se llama una cuerpo de cortina? No sé. Para cortinas. ¿Ya o no? ¿Nos vamos a quedar con la duda? Nos quedaremos con la duda, pues. ¿En el chat? ¿No? ¿Nadie? Tampoco. Ok. A ver cómo lo vamos a hacer. Ok. Entonces, con las operaciones de números enteros, pues puede existir ese desbordamiento, porque se va a poder desbordar el número cuando no tenemos suficientes bits para poderlo procesar. Y debemos usar siempre un número, un bit para el signo. Ahora, con la aritmética de punto flotante, esto lo que nos va a ayudar es a poder representar números un poco más grandes. Entonces vamos a usar los números reales, ya no números enteros. Con los números reales podemos jugar un poco más con la cantidad de números que estamos jugando en su representación. Vamos a ocupar un número aproximado hacia un número fijo de bits. ¿Para qué? Para que tengamos una base y podamos con el exponencial estarlo escalando. Si lo hacemos de esta forma, podemos jugar con números más grandes y poder dar más precisión. Generalmente las bases que vamos a ocupar o el significante va a ser de 2, 10 o 16, que es el hexadecimal, la base decimal o la base en binario. Entonces podemos representar un número exactamente usando la siguiente forma.
tenemos el significante y por la base del exponente. Eso nos va a permitir decir cuánto o de qué magnitud es el número. El estándar, el IEEE 754, es que nos va a decir cómo debemos representarlo. Entonces, se llaman operaciones de punto flotante, o si están viendo un documento en España, les ponen coma flotante, si es un documento ibérico. Punto y coma flotante es la misma operación, dependiendo de dónde lo estén leyendo, pero le llamamos nosotros punto flotante porque el punto decimal puede cambiar de posición. Es decir, lo podemos poner en cualquier lugar para representar el número que necesitamos y que tenga relación con estos dígitos del número. Esa libertad de poder flotar el punto decimal es lo que nos permite trabajar con los números en notación científica para poder aumentar la magnitud de estos números, aunque estemos limitados a 32 o 64 bits. Y claro que hay limitaciones, porque estamos limitados por el hardware, no podemos hacerlo de otra forma. Hay un punto ahí. No podemos hacerlo de otra forma. Entonces, esta limitación se va a notar cuando ponemos dígitos que son menores en la parte de la base a la parte significativa. ¿Por qué? Porque se vuelven números muy pequeños. Y cuando son muy pequeños, se pueden truncar. Entonces, lo que se hace generalmente es redondearlos para poder obtener un número que sea mucho más exacto en cuanto al número de bits, pero no exactitud en cuanto a la lógica del número. Aunque hay estos números que en donde los datos pueden ser despreciables. Un número donde ya lo aproximamos a 32, 50 decimales. Si nos evitamos los otros 16 decimales, los otros 10 decimales, no va a pasar nada. Podemos despreciarla en la mayoría de los casos, aunque al estar truncando un número, puede que haya cierto margen de error, porque no estamos teniendo el número completo. Entonces hay que estar siempre conscientes de estas limitaciones de los procesadores. Entonces, ¿cómo interpretamos este número cuando lo estamos viendo en binario? Vamos a tomar el número de izquierda a derecha, como leemos normalmente, y el bit que tiene el mayor peso, que es el primer bit de izquierda a derecha, va a tomar el mayor peso, es decir, ese va a definir cuál es el signo, donde 0 es positivo y 1 es negativo. Los que siguen son los bits que definen el exponente. Estos no decimos cuántos bits son. ¿Por qué? Porque va a depender la arquitectura y el formato que tenga el número. ¿Dónde vemos eso? En los documentos de arquitectura del procesador. Entonces tenemos que después del signo sigue el exponente y después sigue la parte del significante. Para poder
hacer las operaciones. Entonces, estos 3 números, el formato que yo le estoy dando en mi ejemplo, en mi procesador, es el bit de la izquierda, va a representar el signo, que es el del mayor peso. Luego ocupo 6 bits para el exponente y 9 bits para el significante. Y el signo, recuerden que lo da el primer bit, el de mayor peso. 1 para los negativos, 0 para los positivos. Y este mismo símbolo lo puedo convertir en su valor en hexadecimal. Hasta aquí, ¿preguntas? Pues de momento yo no, profe. De momento no, profe. Ok. Ahora déjenme revisar. ¿Dónde está lo que sigue? Esta es la otra parte. No, entonces eso lo que no sigue. Ok, entonces estamos. Déjenme ver dónde está la otra parte de que me faltan. Pero esto ya lo vimos casi. Sí, es que esto ya está acá. Está en la otra parte. Ok, vamos a. Ok. Ya los vimos también. Ok. No, hasta la segunda no encuentro lo de Lalo. Bueno, sigo con esto hasta aquí.
No lo encuentro. La unidad de control. No, a ver, vamos a ver. Pues vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a dejarla hasta aquí ahorita en lo que organizo todo eso otra vez porque tengo ahí un problema con algunas cosas que me perdieron. No las encuentro. Es martes, nos vemos el jueves. Entonces, vamos avanzando. Nos vemos, profe. Ok, profesor. Ok, profe, Hasta gracias. luego, cuídese. Hasta luego, que lo vaya bien.
Bye.